Estás aquí para crecer en amor a través de un compañerismo que construye familia. Con relaciones profundas guiadas al discipulado. Por eso siempre tendrás quien te guíe en tu proceso. La adoración te dará la fuerza que necesitas. Así peleamos nuestras batallas. Siempre estaremos dispuestos a servirte. Queremos crecer a través de la evangelización. Por eso compartimos el mensaje de salvación. Papá te está esperando. Bienvenido a tu casa. Buenos días, iglesia. Los saludo con mucho amor, con muchas ganas de poder de pronto estar ahí en la iglesia, para poder abrazarlos, para saludarlos como antes, pero entendiendo que si el Señor permite estas circunstancias en su soberanía y en su amor y en su fidelidad, es porque algo nos está enseñando con eso, es porque nos está formando, porque Dios es fiel y Él nunca nos abandona a pesar de las circunstancias en las que esté viviendo. Yo le pido que nunca olvide que así no podamos ver como tal a Dios en su obrar en las cosas, sí podemos confiar en que Él tiene el control, en que Él es bueno y Él es fiel y Él es amoroso, y todo lo que nos pasa a los que le amamos y hemos sido llamados conforme a su propósito, como dice la palabra, todo lo que nos sucede funciona para nuestro bienestar. Así que yo le invito a que realmente deje esa carga a los pies de Jesús, que confíe en Él, pero no solo hablar y decir confío en Él, sino actuar con fe, es confiar con convicción. Entonces vamos a dedicarle este tiempo solamente a Dios, porque Él se lo merece, para alabarlo, y así tal vez sea difícil alabarlo cuando enfrentamos la crisis o cuando nos sentimos agobiados. Es importante entender que la alabanza es nuestra mejor arma, que la alabanza es lo que Dios nos regaló para mostrarle que aun a pesar de las dificultades confiamos en Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Por salvarme vino en una cruz, sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón presencia, al dulce hogar, cielo esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Corazón entona la canción.
eres un Dios misericordioso, eres un Dios lleno de gloria y de bondad. Y hoy entendemos que a pesar de las dificultades y de las circunstancias, tú eres nuestro Padre. Y nuestro Padre siempre nos protege y siempre nos provee. Mira nuestra necesidad y se compadece de nosotros. Nuestro Padre es un Dios fiel, pero también es un Dios sabio que sabe cómo exactamente debe ser nuestro proceso de formación. Y hoy entendemos que así como tú nos amas, Señor, y nos bendices, también parte de esa bendición es que podamos crecer en ti, es que tú permitas que sucedan ciertas circunstancias para que podamos crecer más, para que podamos ser más parecidos a Jesús, porque la plenitud no se trata solo de los bienes materiales, Señor, sino se trata de poder ser más como tú, de experimentar tu presencia al máximo, de poder acercarnos cada vez más a la plenitud en Dios, Señor, a tu bendición, a tu amor inigualable, a poder tener tu corazón, a poder tener tu carácter, a poder ser luz en medio de las tinieblas, Señor. Así que hoy queremos pedirte que nos llenes de fortaleza, para que a pesar de la dificultad, para que aún en medio del dolor, Señor, seas tú quien nos fortalezca, seas tú quien nos tomes de la mano, nos levantes, seas tú quien nos muestre el porqué de la situación, y aún si no nos muestras el porqué de la situación, queremos confiar en que tú tienes el control, que tú eres un Dios poderoso, eres un Dios maravilloso, Señor, eres un Dios que se compadece de sus hijos, que está siempre al cuidado de sus hijos. Eres un Dios maravilloso, Señor. Por eso confiamos en ti. Por eso, Padre, como decía David en uno de sus salmos, cuando las circunstancias lo estaban aterrando, cuando realmente no sabía qué más hacer. En el Salmo 73, Asaf, que era otro sacerdote, tiene un sentir parecido, y a mí me encanta este salmo y quiero leerlo y compartirlo con ustedes antes de la siguiente canción, porque creo que es una palabra que Dios me dio y que Dios me regaló para que podamos estar todos fortalecidos, para que aún en la dificultad podamos entender cuál es el propósito de Dios. Y Asaf era un hombre que en el momento veía como todos a su alrededor prosperaban, o que tal vez las personas que no se dedicaban a Dios sí podían triunfar, y él se sentía totalmente atascado. Entonces él se pregunta a partir del versículo 13, ¿conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Y este salmo me encanta porque Asaf es totalmente sincero como Dios quiere que nosotros seamos en la alabanza. Sinceros en cuanto a que nuestro corazón sea totalmente transparente y que nuestras palabras salgan de nuestro corazón. Podemos expresarle nuestra angustia a Dios, podemos expresarle nuestras dudas a Dios, pero es importante que al final, como hizo Asaf, reconozcamos que Él sigue siendo Dios y que Él sigue mereciendo nuestra alabanza y nuestra adoración, y que todavía le pertenecemos a Él, que todavía Dios nos está conduciendo a un destino glorioso, que puede fallarme la salud,
como a algunos nos ha pasado. Gracias a Dios, de pronto a unos no nos dio, no nos dio algo grave, pero tal vez sí nos asustamos por una medio gripa que de pronto llega y entonces podemos sentirnos defraudados, tal vez sentir que Dios ya no está con nosotros, y a pesar de que tal vez no fue una gran cosa, u otros que sí les afectó la salud grandemente, que todavía están pasando por estas circunstancias. Asaf dice: puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Eso quiere decir que a pesar de las circunstancias, como Job también lo experimentó, debemos entender que Dios es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza, es nuestro refugio, y en Él siempre vamos a poder encontrar cobertura, en Él siempre vamos a poder encontrar consuelo. Entonces vamos a cantarle esta canción con un nuevo entendimiento, sabiendo que realmente Dios es maravilloso, sabiendo que realmente nuestro Dios es grande en misericordia.
la victoria en ti alcance. Cuando este mundo deje atrás, aún más fuerte cantaré. Que no me están escuchando, ahora sí creo que me están escuchando, perdón, el error fue mío. Les decía muy buenos días, iglesia, qué bueno estar con ustedes, qué bueno poderlos bendecir en esta mañana. Quiero darle las gracias a Laurita por ese tiempo de alabanza, por disponer su corazón para adorar y bendecir al Señor, y gracias por esa palabra tan linda que nos diste, porque seguramente nos alienta en estos momentos y nos lleva a entender lo que Dios quiere de nosotros. Quiero invitarles a que oremos para iniciar este tiempo, ¿les parece? Así que vamos a orar. Padre del cielo, gracias te damos, Señor, por esta mañana, por este tiempo que tenemos de venir delante de ti, Señor. Gracias por la iglesia, Señor, que se une, aunque sea virtualmente, Señor, pero que aunque no estamos unidos, Señor, como decía Laura, tal vez para abrazarnos, besarnos, Señor, para poder compartir un tiempo, Dios. Sabemos que a través de estas redes sociales, Señor, tú nos permites estar unidos en un mismo espíritu, en un mismo corazón, Señor, y adorarte y bendecirte en esta mañana, Señor. Yo quiero colocar delante de ti a cada familia, a cada persona, Señor, que está recibiendo esta palabra, que está conectada en este momento. Te pido que la presencia de tu Santo Espíritu sea llenando cada hogar, cada casa, Señor, que en el lugar donde esté cada persona, Señor, bien sea el trabajo, la casa, el vehículo, Señor, que donde quiera que estén, Padre, tu presencia llene ese lugar con tu amor, con tu gracia y con tu misericordia, y que te podamos adorar, que te podamos bendecir y exaltar. Gracias te damos por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy buenos días, qué bueno tenerles con nosotros y qué bueno poder compartir este tiempo de bendición. Espero que esta semana haya sido de bendición. Terminamos con un campeonato de Colombia en el Dauphiné Libéré, los que estaban viendo, y qué bueno que haya buenas noticias en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Saludamos a todos los que nos están viendo acá en Bogotá, los que nos están viendo desde los Estados Unidos, desde Australia, desde Ecuador, los que nos están viendo desde Argentina, los que nos están viendo aún desde otras ciudades, en Cali, en Medellín. Nos alegra mucho poder compartir con ustedes esta mañana y llegar a donde usted está para que esta palabra sea de bendición, ¿de acuerdo? Y hemos hablado a lo largo de la semana del carácter, hemos hablado de ese carácter que tenemos que forjar en el Señor, y por eso he titulado el mensaje de esta mañana como conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de Dios. Y creo que es un mensaje de gran reto, de gran responsabilidad, porque llegar al corazón de Dios es algo complicado, es algo que requiere un compromiso, que requiere una disposición, que requiere una entrega, y es lo que hemos venido hablando a lo largo de la semana, y yo quiero que usted hoy reciba esa palabra. Ahora, no puedo dejar de colocarlo porque para mí este versículo es clave, y yo quisiera que usted lo recordara todo el tiempo y todo momento en su vida, no solamente esta semana, sino siempre, y es Efesios 4:13, hasta que todos, no está diciendo hasta que algunas personas o el pastor o los líderes, sino hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que nos dice la palabra. Y en ese sentido es lo que el Señor está demandando de nosotros, es lo que está pidiendo de nosotros en este tiempo. Y espero que esta semana, si usted ha logrado conectarse a cada una de las transmisiones, haya sido de bendición y que usted haya podido recibir esa palabra. Pero tal vez, bueno, lo digo en mi propia experiencia, me toca acercarme un poquito más, entonces, lo digo en mi propia experiencia, nosotros que nos podemos llegar a sentir frustrados, porque tal vez, no sé cuánto lleva este cristiano, no sé si llevas un día, un mes, un año, 10 años, si llevas más tiempo de cristiano, no sé cuántos cursos tengas, no sé qué liderazgo tengas, no sé qué estés haciendo,
Pero tal vez cuando nos confrontan de la manera como estamos manejando nuestras finanzas o como estamos manejando nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestras emociones, o tal vez de la forma como nos estamos comportando con la familia, hay momentos donde podemos llegar a sentir que no lo estamos haciendo de la manera correcta. Hay momentos donde podemos llegar a sentir que estamos caminando de una manera inadecuada y que tal vez no estamos apuntando a lo que Dios quiere. Y tal vez algo que hemos entendido esta semana es que antes de sentirnos víctimas por todo lo que está pasando, tenemos que entender que Dios a través de esta prueba, a través de este desierto, está mostrando lo que realmente hay en nuestro corazón y cómo Él quiere cambiar, cómo Él quiere transformar. Y no sé cuál sea tu condición en este momento. Y yo quisiera que tú tomaras este instante de una manera particular, solamente para ti. Que por un momento te olvidaras de quien está a tu lado viendo la transmisión. Y si estás solo en algún lugar, bueno, mejor porque entonces para ti. Pero si estás en una sala o en un cuarto y hay contigo 2, 3, 4, 5 personas, piensa que esta palabra es para ti, no para los que están contigo. Y yo quiero decirte que Dios tiene algo especial para darte y que tiene algo para ministrar en tu corazón, en tu vida y para llenarte en el poder y en la fortaleza. Tal vez sí nosotros tenemos falencias, tal vez tenemos momentos difíciles, tal vez hay circunstancias que nos apartan de ese querer caminar, de ese querer lograr caminar conforme a lo que Dios quiere. Pero aquí nos hace entender que nosotros debemos mirar a nosotros mismos y saber qué cosas tenemos que cambiar, ¿de acuerdo? Así que el jueves cuando hablábamos acerca de las emociones entendíamos que el problema no es tener emociones porque Dios nos dio las emociones, sino cómo las llevamos a la obediencia a Cristo. Hablábamos que la economía es algo en donde no debemos afanarnos, sino que debemos colocar nuestra confianza en Dios, pero cumplir ciertos parámetros que en la palabra están establecidos para manejar nuestras finanzas. Anoche yo tenía mucha ilusión y mucho deseo de compartir esa palabra porque creo que algo que afecta a todo lo que estamos viviendo son las relaciones interfamiliares y resulta que acá Dios quiere que haya un cambio. Pero que ese cambio no empieza en la persona que está a tu lado, sino empieza en ti. Y que tal vez muchas veces cuando tú entiendes eso, la palabra como que te frustra, como que te duele, porque tal vez dices, no sé cómo hacerlo, no sé cómo calmar mi intolerancia o calmar mi impaciencia o cómo salir de este hueco en el que me siento. Pero aquí es donde viene Cristo a ser la fortaleza y por eso el mensaje de esta mañana. Hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante el manejar nuestro carácter? ¿Por qué es tan importante? Yo el martes cuando iniciaba este tema les decía que uno de los errores que tenemos, tal vez si lo hablo en términos cristianos, podría decir estar buscando la unción más que el carácter. Pero si yo lo busco al mundo secular, si yo me voy a un mundo secular, tal vez el buscar un título, el buscar un reconocimiento, el buscar más la aceptación de las personas que desarrollar un carácter. Y resulta que independiente cualquiera sea el área en el que tú te encuentres, Dios necesita que nosotros forjemos un carácter que sea conforme al carácter de Dios, un carácter que muestre la madurez. ¿Recuerdas que hablábamos de la madurez? ¿Recuerdas que hablábamos que la madurez es lo que nosotros mostramos cuando hay momentos de dificultad como los que estamos atravesando? ¿Cómo podemos tener una cabeza fría? ¿Cómo podemos tener un equilibrio? ¿Cómo podemos caminar en la dirección de lo que Dios quiere? Para mí eso es madurez. Y hoy en día estamos viviendo tiempos donde estamos alrededor de personas no solamente en nuestro trabajo, estudio, sociedad, sino aún en los altos niveles de gobierno, del ejército, de la empresa privada, personas faltas de carácter. Y acá me llama la atención porque el apóstol Pablo entendía eso y él le dice algo a su discípulo Timoteo, y esto que le dice a Timoteo para mí es violento, va a ser un poco denso en la pantalla, pero por favor léalo porque para mí es importante. Y Timoteo le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no tomarán ni perdonarán, calumniarán a otros y tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos,
serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esta clase de individuos. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Y me impacta porque me está hablando acerca de las personas que nosotros vamos a encontrar en este tiempo. Está hablando acerca de las personas que encontramos esta mañana. Esta mañana fue triste para mí porque David Gómez me mandó un artículo, creo que es, de alguien que yo conocí, un pastor. Y resulta que este pastor estaba acusado de cosas como duras, ¿verdad? Y es un pastor que conocí hace muchos años, es de una iglesia, bueno, en X lugar, ¿de acuerdo? Pero me dolía porque yo decía, bueno, ¿qué pasa con nosotros como los hombres de Cristo? Porque tal vez es frustrante cuando tú escuchas en las noticias que un juez, que un magistrado, que un senador, que un presidente, que un alcalde, que lo que sea, hizo, ¿cómo se llama esto? Hizo soborno, aceptó dinero, fue corrupto. Es doloroso. Pero cuando eso toca la iglesia, para mí es más doloroso porque deberíamos ser nosotros el baluarte de la verdad. Eso lo dice también en Timoteo, que la iglesia es el baluarte, la columna de la verdad, y que nosotros deberíamos caminar en esa bendición. Pero resulta que tal vez por no tener ese carácter, entonces la sociedad en la que vivimos está totalmente llena de vacíos. Y a veces hay algo, yo soy una persona que es idealista, que siempre cree en las ideas, que cree en los pensamientos, y para mí no cabe en la cabeza que la iglesia no entienda el lugar que tiene, que la iglesia no entienda que la gente coloca sus ojos en nosotros, que nos mira como referentes, que nos mira como baluartes, que tenemos que tener cuidado de cada pensamiento, de cada palabra, de cada acción, de cada cosa que hacemos, porque hay muchos ojos puestos sobre nosotros, mirando nuestro testimonio, y no es tanto por nosotros, porque tal vez de Giovanni como persona pueden hablar muchas cosas, pero resulta que yo ya tengo que entender que no soy Giovanni como persona, sino que yo ya dije que era pastor del Señor, y entonces cuando yo cometa un error no van a decir, ese Señor, sino la iglesia, los pastores, la gente que habla allí, y entonces es un peso muy grande. Ser cristiano es una responsabilidad, es algo en donde necesitamos entender que el carácter es importante. Y entonces, más allá de que tú recibas unción y que tiembles o que llores o que qué sé yo, que hagas que tantas cosas, cuando tú miras el Evangelio, cuando tú miras las cartas de Pablo, aunque en Hechos de los Apóstoles nos hablan de características emocionales y físicas que ocurrieron en el ambiente, si tú te fijas, se está dedicando más al carácter, más a cómo tú eres como hombre o como mujer de Dios, cómo tú muestras que realmente Cristo ha transformado tu vida y ha cambiado tu vida. Y resulta que en el texto que nosotros hemos tomado en este tiempo de Efesios para hablar acerca de Cristo, nos dice hasta que lleguemos a la perfección en Cristo. Y la Biblia en muchos lugares nos pide perfección. Génesis capítulo 17 versículo 1, Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 creo que es, dice que seamos perfectos como Él es perfecto. Y resulta que cuando llevamos esa palabra perfección a nuestra vida cotidiana, lo que generamos es frustración, lo que generamos es dolor, porque nos damos cuenta qué tan lejos estamos de esa perfección, qué tan lejos estamos de caminar en lo que Dios quiere y en lo que Él ha determinado. Y entonces nos sentimos a veces tal vez, ¿cómo se llama esta palabra? Inmerecedores de recibir lo que Él nos da. Porque nunca vamos a estar a la altura de Él, porque nunca vamos a conocer la gracia de Dios, la bendición de Dios. Y resulta que acá es donde Dios quiere que nosotros tengamos la conciencia de que jamás en nuestras fuerzas alcanzaremos la dimensión de Dios. Y para mí esa es la buena noticia. Aunque es una mala noticia en sí misma, esa mala noticia trae una buena noticia. ¿Por qué? Porque si yo no puedo, como hombre, como mujer, si yo no puedo alcanzar la perfección en Cristo,
Si yo no puedo ser el esposo que mi esposa necesita, o si tú como mujer no puedes ser la esposa que ese esposo necesita, si no puedes llegar a estar a la altura de ser padre, o a la altura de ser hijo, o a la altura de la empresa, o a la altura de la sociedad, de lo que te están demandando, es cuando tú tienes la necesidad de buscar a Cristo y de entender que en Cristo podemos suplir lo que nosotros no alcanzamos, y tiene que ver con nuestro carácter y con permitirle a Dios que Él venga y transforme, que Él venga y cambie, que Él venga y renueve nuestras vidas. Porque no seré yo en mi capacidad, porque no seré yo en mis buenas intenciones, porque nuestras buenas intenciones se quedan solo en eso, en intenciones. Pero ayer, cuando empezaba la charla acerca de la familia, yo iniciaba hablando acerca del Génesis y cómo cuando el hombre falló, cuando el hombre pecó en contra de Dios, cuando el hombre desobedeció, se creó una ruptura en su esencia como hombre, en su naturaleza. Y esa naturaleza lo llevó a tener un carácter deficiente. Y todos los hombres tenemos carácter deficiente. No estoy hablando de personas disciplinadas o no disciplinadas. No estoy hablando de personas que logran metas y de personas que no logran metas, porque eso lo podemos ver a nivel natural. Estoy hablando de que no hay ningún ser humano en la tierra que pueda estar a la altura de Cristo, que pueda estar en la bendición de Cristo. No sé si era el miércoles cuando predicaba o fue el martes cuando lo decía, pero tal vez nosotros tenemos en nuestro entorno modelos o íconos de perfección que son incorrectos. Puede ser un político, puede ser un deportista, puede ser un artista, cantante, actor de teatro, de cine, puede ser una tira cómica. Pero resulta que los valores que le da el mundo a una persona que sería ese modelo, ese prototipo de alguien a quien admirar, son muy contrarios al prototipo que nos da Cristo. Porque el carácter de Cristo es un carácter humilde, un carácter sumiso, un carácter de obediencia, un carácter de humildad, un carácter de generosidad. Y eso es lo que Dios quiere que tanto tú como yo empecemos a desarrollar en nuestra vida. Que podamos ser esos hombres y esas mujeres que tengamos esto. Así que me hace entender que el Señor, aunque quiere que yo sea perfecto, Él sabe, Dios sabe, que tú y yo no podemos ser perfectos por nuestra propia capacidad. Él sabe que no podemos ser perfectos en nuestra propia prudencia. Y por eso Él hace lo siguiente. Y es que envía a su Hijo. Y entonces ya no busca en ti la perfección, sino busca en ti un corazón conforme a su corazón. Un corazón que quiera moldearse a Él. Me llama la atención y déjame recordarte algo. Jesús, antes de morir, le dijo a Pedro que le iba a negar 3 veces. Y Pedro apresuradamente dijo: no, jamás te voy a negar. Si es necesario, iré contigo a la muerte, le dijo Pedro. Unas horas después, cuando a Jesús lo han apresado y lo han arrestado, Pedro lo niega 3 veces. Y cuando lo niega la tercera vez, canta el gallo. Y Pedro siente un dolor inmenso en su corazón porque cae en cuenta que ha fallado. Ese dolor que siente Pedro, tal vez tú lo has sentido en más de una ocasión. Tal vez has sentido que no eres digno de Dios. Tal vez has sentido que no eres digno de su amor. Tal vez has sentido que no eres digno de su gracia. Pero siguiendo la historia, en Juan, cuando Jesús ha resucitado, dice que Pedro está pescando, y Jesús aparece. Le pide que pesque, están haciendo un pescadito, desayunando pescado en la costa. Y resulta que cuando termina, y cuando Jesús se revela a Pedro, entonces así como Pedro le negó 3 veces, Jesús le pregunta 3 veces si lo ama. Pero acá hay algo importante que tú tienes que entender, porque tiene que ver con los términos de amor. Porque claro, tú lees el pasaje en español y el pasaje en español te dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta: sí, Señor, te amo. Y nuevamente la misma frase 3 veces. Pero resulta que el amor del que está hablando es diferente, porque en el griego hay una amplitud en el contexto de la gramática, de lo que interfiere, de lo que significa realmente la palabra. Y entonces hay un amor ágape y hay un amor filial. El amor ágape es ese amor incondicional, ese amor que a pesar de, por encima de, no importa las circunstancias, no importa lo que pase, siempre voy a amar. El amor filial tiene una condición y es la amistad. Es el amor que yo tengo por alguien que amo, por alguien que estimo, porque se convirtió en mi amigo, porque se convirtió en una persona que en términos colombianos sería mi parcero, sería el que está conmigo, el hombro a hombro, el que va de mi mano. Y entonces lo que dice el texto realmente es que el Señor le dice a Pedro: Pedro,
¿tú me amas con ese amor ágape? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que yo te amo con un amor fileos. Y el Señor vuelve y le dice, Pedro, pero no me puedes amar con ese amor ágape. Y Pedro le dice, Señor, te amo con el amor fileos porque es todo lo que tengo. Y a lo último Jesús le dice, Pedro, ¿y me puedes amar realmente con ese amor fileos? Y Pedro se pone triste y le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo con ese amor fileos. Pero ¿sabes yo qué veo ahí en Pedro? Pedro es un hombre brocha, dicen en mi casa, un hombre ordinario, un hombre brusco, un hombre de palabras recias, un hombre áspero en su sentir. Pero es un hombre que tiene un corazón dispuesto. Acaba de cometer una gran falla. Acaba de cometer un gran error. Negó al maestro. Mas sin embargo, tiene un corazón dispuesto para caminar con él. Y no sé por qué en esta mañana, por eso te dije al principio, yo quiero que entiendas que esta palabra es para ti. Yo no sé si tú te sientes en un hueco. Yo no sé si tú sientes que estás en un vacío. Yo no sé si tú sientes como que no hay cómo salir de ese lugar. Pero hoy Dios está buscando más que tu perfección. Está buscando un corazón dispuesto. Un corazón que quiera estar conforme al corazón de Dios. Y esto lo veo en el Antiguo Testamento. Hablando de un corazón conforme al corazón de Dios. Lo veo cuando el pueblo de Israel, yo no sé si claro, muchos de ustedes lo saben, otros, lo que no lo sepan, les cuento la historia. Israel sale de la tierra de Egipto, usted me lo escuchó, los 7 montes, atraviesa el desierto y entra a la tierra prometida. Y empiezan a vivir y empiezan a hacer una sociedad en la tierra prometida. Pero resulta que inicialmente los primeros años de Israel no tuvieron rey, porque el rey de ellos era Dios. Dios mismo los gobernaba. Y entonces Dios colocaba a jueces que los guiaban en sus asuntos cotidianos. Pero hay un momento donde ellos dicen que quieren ser como todos los pueblos de la tierra. Y ellos reclaman un rey a Dios. Y le dicen, queremos tener un rey como lo tienen todos los pueblos de la tierra. Y queremos un rey que nos gobierne, un rey que nos guíe. Samuel, que es el profeta en ese momento, se enoja. Y le dice, se enoja y dice, pero ¿cómo ustedes van a desechar a Dios? ¿Cómo van a darle la espalda a Dios? Pero en oración Dios le dice a Samuel, tranquilo, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Y les voy a dar algo, pero Dios dice esto, les voy a dar un rey conforme a su corazón. No está hablando de un rey conforme al corazón de Dios, sino un rey conforme al corazón del hombre. Y un rey conforme al corazón del hombre es un rey conforme a lo que leíamos en Timoteo. Un hombre amador del dinero, un hombre fanfarrón, un hombre alejado de Dios, un hombre que aparenta ser religioso pero que en realidad desecha la religión, un hombre que camina apartado de Dios. Eso era Saúl. Y Dios les da a ese rey. Y a la vuelta de un tiempo, Saúl muestra su incapacidad. Saúl muestra cómo no tenía el carácter, vuelvo a repetirte, el carácter, que es de lo que Dios nos está hablando, para gobernar ese pueblo. Y entonces es cuando Dios decide sacar a Saúl, que es un rey conforme al corazón del pueblo, y colocar a un rey que tenga el corazón de Dios. Y esto lo encuentro yo en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Voy a mostrártelo, primer libro de Samuel, 13, 14, que dice la palabra. Pero ahora tu reino tiene que terminar, está hablando con Saúl. Porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Porque tú no obedeciste el mandato del Señor. ¿Qué nos está hablando? Que está sacando del contexto al rey que tenía un carácter conforme al carácter del ser humano, para colocar a un hombre que quiere tener el carácter de Dios. Escúchame, no que lo tiene, sino que quiere forjar en su vida el carácter de Dios. Así que, ¿quiere decir esto que Saúl era malo y que David era bueno? No necesariamente. Porque tú le encuentras a David fallas. Porque tú le encuentras a David pecados. ¿Cuál es entonces la diferencia? Si los dos son malos, ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia que se marca es la actitud que se tiene delante de Dios.
Así que Dios, aunque quiere que tú seas perfecto, Dios no está buscando en este día perfección en ti. Dios está buscando un corazón dispuesto para que en ese corazón dispuesto Dios pueda formar la perfección. Y tú dirás, pero no hay nada que hacer. Y yo quiero decirte que sí hay mucho que hacer. Porque tal vez lo que para ti y para mí es imposible, tal vez lo que tú y yo no podemos hacer en nuestras propias fuerzas, Dios lo puede hacer porque Él es soberano, porque Él es santo, porque Él es Dios y porque Él tiene la capacidad de llevarte a vivir como Él quiere. Y a ti te sorprendería si tú te pones a mirar la lista de los héroes de la fe que aparece en Hebreos capítulo 11, te darías cuenta de cómo estos hombres de fe, valientes, hombres de renombre de fe, fueron hombres que tuvieron falencias como las tienes tú y como las tengo yo. Fueron hombres que tuvieron momentos de debilidad, fueron hombres que tuvieron momentos de circunstancias difíciles, y te sorprendería entender cómo estos hombres, que, perdón, que tal vez los vemos como grandes íconos. A mí me encanta algo de la Biblia, y es que la Biblia no quita los pasajes feos, no quita los lunares, no quita las manchas, no quita lo feo. Dios, la palabra, nunca quiere esconder lo feo del hombre, sino que más bien plasma en la Biblia lo feo del hombre. Porque algo que nos enseña la Biblia, y yo sé que va a ser doloroso escucharlo, pero que es necesario, es que tú y yo no podemos ser mejores en nuestra propia fuerza. Que nuestra naturaleza, nuestro carácter es un carácter, una naturaleza caída por causa del pecado. Una naturaleza que está apartada de lo que Dios ha querido, de lo que Dios ha establecido. Pero que cuando yo entro en la comunión con Dios, cuando yo entro en la dirección de Dios, cuando yo le permito a Él que mi corazón sea conforme a su voluntad, Él entrará a moldear, entrará a caminar nuestra vida para que nosotros seamos diferentes. Así que hay hombres en la Biblia que fueron héroes de la fe con tremendas carencias en su carácter. Y puede ser que esta semana te hayas sentido frustrado, no sé. Puede ser que esta semana hayas pensado, ¿cuánto me falta? Cuando hablamos acerca de un carácter renovado, y tal vez dijiste, sí, necesito renovar mi carácter, necesito renovar mis pensamientos, mi forma de actuar, mi forma de vivir. Tal vez cuando hablamos acerca de desarrollar el carácter de Cristo, y cuando vimos cuál era la posición de Cristo, la forma de Cristo, su humildad, su generosidad, recuerdan que lo hablamos, tal vez decíamos, wow, pero no tengo eso, me falta, no soy tan parecido a Él. Tal vez cuando hablamos de las emociones y cuando hablábamos de cómo nos dejábamos exasperar y cómo nos llenábamos de resentimientos o de iras o de orgullos o de vanidades, cómo tal vez estamos tan enfocados en reclamar, en exigir, en pedir a los demás que nos entiendan, que nos ayuden, que nos miren, pero no estamos dispuestos a mirar a nadie. O cómo entramos en momentos donde nos sentimos pobrecitos y nos callamos y creemos que solamente es nuestro dolor, es nuestro sufrimiento, es nuestra angustia, pero nunca estamos proyectados a mirar algo diferente. Y acá es donde Dios viene y cambia nuestras vidas. Tal vez cuando hablamos de la economía te diste cuenta de cuánto te falta confiar en Dios. Tal vez cuando hablamos de la economía te diste cuenta de que tan lejos estás de confiar en que Dios es tu proveedor. Y tal vez has buscado por otros lados, y tal vez has acudido al gota a gota, y tal vez has pensado en a veces aceptar los negocios que te proponen, y te duele porque tú dices, pero ¿cómo si conozco a Dios? ¿Por qué caigo en esto? Y yo quiero decirte por qué caemos en esto. Porque aún nos falta tener ese carácter, pero lo que Dios está buscando es un corazón conforme. Y cuando hablábamos ayer de la familia, cuando hablábamos de cómo te comportas en tu familia, y cuando decíamos que Dios quería que tú desarrollaras dentro de tu hogar humildad, que desarrollaras diálogo, que desarrollaras servicio, que pudiéramos cambiar, que pudiéramos ser diferentes para nuestra casa, que nos pusiéramos en el zapato de los otros para no estar siempre demandando y demandando y demandando, sino también estuviéramos dispuestos a dar. Y tal vez en cada una de estas charlas encontraste que podías sentirte frustrado porque eres incapaz. Y yo quiero decirte que muchas veces yo también me siento frustrado, porque tal vez en mi naturaleza también fallo, porque también tal vez en mi naturaleza tengo errores, porque no se trata de aparentar de que somos perfectos. Yo no soy perfecto, no me siento orgulloso de decirlo, pero tampoco puedo negarlo,
Porque a veces tú piensas que las personas son perfectas y que tú eres el único imperfecto y que nunca lo lograrás. Pero resulta que es que ninguno de nosotros lo puede lograr por su propia cuenta. Tú no lo puedes lograr porque tú quieras ser mejor y mañana te levantas y te concientizas que no, va a ser muy duro. Necesitas morir a ti mismo y necesitas permitir que Cristo empiece a moldear en ti un carácter diferente y que el carácter moldeable en tu corazón sea la voluntad de Dios. Yo quiero colocar 3 ejemplos de esos héroes de la fe que al igual que nosotros tuvieron falencias. Pero sabe que tuve cuidado y no escogí a cualquiera. No escogí a cualquier personaje. Traté de escoger los que son más icónicos, los que son más de referencia, de los que siempre se habla, de los que siempre se predica, de los que siempre quisiéramos colocarlos como modelo. Y los quise mencionar a ellos para que tú entendieras que nosotros no somos perfectos, que el hombre no es perfecto, pero que alcanzamos la perfección cuando empezamos a caminar en Cristo. Y el primer ejemplo del que quiero hablar es de Abraham, el amigo de Dios. No sé si sabías, pero la palabra habla de Abraham, que Dios lo consideró su amigo por la fe que él tuvo. Pero resulta que cuando yo miro el carácter de Abraham, yo veo un carácter maleable, un carácter acomodado, un carácter endeble. En una ocasión, Abraham fue con su esposa a Egipto y por temor a que a él le hicieran algo, por temor a que lo asesinaran, por temor a que lo golpearan, por temor a que lo echaran a la cárcel, le dijo a la esposa que la veía muy bonita y que seguramente iba a haber alguien ahí en ese país que la viera con ojos diferentes a una buena esposa. Así que para evitarse problemas, dijeran que más bien era la hermana. O sea, yo veo acá una tremenda deficiencia en el carácter de Abraham, el amigo de Dios. Pero era un hombre que tenía temores, que tenía dudas, que tenía miedo. Era un hombre que se acobardaba fácilmente. Es más, también pienso que a veces le faltaba como carácter en su hogar, en su casa. Porque cuando Dios le da la promesa acerca de un hijo, cuando Dios le da esa tremenda promesa, él deja por un momento de escuchar la voz de Dios para ir a escuchar la voz de su esposa, que le da un pésimo consejo, que después ella misma es víctima víctima la palabra, de su propio consejo. Porque entonces viene con la pelea con Agar y con Ismael y con todo lo que pasa. Y Abraham tiene que hacer un montón de cosas, tiene que sacar al muchacho. Es más, por ese asunto, por ese pequeño asunto, es que hoy, hasta el día de hoy, tenemos el problema entre Israel y Palestina. Porque Israel y Palestina vienen tanto de Abraham como de Ismael. De Isaac, que es el hijo de Abraham. Los dos vienen de Abraham, pero de Isaac, que es el hijo de la promesa, y de Ismael, que es el hijo de la esclava. ¿Por qué? Por una pequeña decisión. Hoy hablaba con mi esposa, esta mañana tenemos una charla, y ella me decía cómo a veces una decisión en nuestra vida daña el resto de nuestra vida. Bueno, pues esa decisión que tomó Abraham en ese momento de hacerle caso a su esposa no dañó solamente el resto de su vida, sino que han pasado como 4.000, 5.000 años y seguimos con el problema en todo lo que está pasando en la Franja de Gaza, en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque este hombre tuvo una falencia en su carácter y es el amigo de Dios. El segundo personaje que tengo es obviamente David, porque fue el que mencioné al principio y porque es el que habla la palabra de que David es el hombre conforme al corazón de Dios, pero también la palabra nos dice que David es el dulce cantor de Israel. Pero resulta que este dulce cantor de Israel, este hombre conforme al corazón de Dios, un día le da rienda suelta a su inmoralidad y por la ventana de su casa se pone a mirar lo que no debe mirar. Espero que tú en tu celular, en tu tablet, cuando nadie te esté viendo, no estés viendo lo que no debes ver. No estés observando lo que no debes observar, porque esa fue la caída de David. Ese fue el momento doloroso de David. Y por este pecado, por esta pequeño desliz de solamente quedarse mirando por la ventana. No solamente fueron los problemas que ocurrieron allí, porque ese pecado lo llevó a mentir, la mentira lo llevó al engaño, el engaño lo llevó al asesinato, sino que además pagaron las consecuencias su familia.
Porque la familia de David no es un ejemplo. La familia de David no es el prototipo de lo que quisiéramos que fuera nuestra familia. Y todo por un pequeño desliz en su carácter. Mas sin embargo la palabra habla de David como un hombre conforme al corazón de Dios. Y el tercer baluarte que tengo de fe, pero ya es del Nuevo Testamento, es Pablo. ¿Quién de nosotros no admira a Pablo? ¿Quién de nosotros no admira sus escritos? ¿Quién de nosotros no admira sus viajes misioneros? ¿Quién de nosotros no admira su dedicación, su pasión por el Evangelio y lo que él hizo? Mas sin embargo, este Pablo, antes de ser cristiano, era un hombre que tenía celo por la ley. Y tal vez al contrario de los anteriores, tal vez este hombre era tan disciplinado, era tan formado, que él tenía claro lo que quería en la vida. Que él tenía claro hacia dónde iba. Que él tenía claro cuáles eran sus objetivos, sus metas, sus deseos, sus anhelos. Y siempre caminó en perfección, siempre caminó en la dirección de lo que Dios quería. Pero era tan celoso, escúchame, era tan celoso de la ley, que estuvo dispuesto a perseguir a los cristianos. Que estuvo dispuesto a irse en contra de ellos y apresarlos y detenerlos y si podía llegar aún hasta la muerte. Porque la palabra en Hechos capítulo 8 nos habla de cómo cuando Esteban fue ejecutado, cómo las ropas de Esteban fueron colocadas a los pies de Saulo de Tarso, que es este mismo Pablo. Y cómo este hombre se regodeaba en esa muerte. El hombre que manejaba la ley, el hombre que era íntegro delante de Dios. Y creo que estas personas nos pueden mostrar a nosotros, en primer lugar, que no hay nadie perfecto. El único ser perfecto que ha existido sobre la tierra se llama Jesucristo. La única persona que vivió en esta tierra sin pecado y que por eso fue el único digno de ir a la cruz del Calvario y pagar el precio por nosotros se llama Jesucristo. La única persona en la que tú puedes confiar a ojo cerrado, que nunca te va a defraudar, que nunca te va a abandonar, como decía Laura en la alabanza, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de los momentos, que a pesar de las adversidades que podamos atravesar, nunca te va a dejar solo, es Jesucristo. A Él vas a mirarlo. Pero no hay nadie tan bueno en esta tierra en el que tú puedas colocar tu confianza. Y cuando habla de Abraham, cuando habla de David, cuando hablo de Pablo, no estoy hablando de cualquier personaje en la Biblia. Y si tú has leído la Biblia, sabes que no estoy hablando de cualquier personaje. Y no estoy demeritando a los demás. No estoy diciendo que los demás estén por debajo de ellos, porque Dios no hace sección de personas. Pero digo que estas tres personas podrían ser colocadas como referentes de hombres que caminaron con Dios, de hombres que bendijeron a Dios, pero hombres con debilidades en su carácter, hombres que tenían cosas que cambiar en su vida. Y Dios te dice hoy a través de ellos que tú puedes cambiar. Porque estos tres hombres me dicen a mí algo también muy importante. Que Dios puede hacer lo que quiera con quien quiera. Y Dios puede hacer algo contigo hoy. Dios puede cambiar tu vida. Dios puede cambiar tu presente. Dios puede cambiar la forma en la que tú actúas. Solamente necesitas algo. No ser perfecto. Eso lo hará Dios en el proceso. Necesitas disponer tu corazón. ¿Y cuánta falta nos hace disponer nuestro corazón? ¿Cuánta falta nos hace que tengamos un corazón conforme al corazón de Dios? Y acá entra un tema que me encanta porque es el tema de la gracia. Y nosotros no podemos echar en saco roto la gracia. Porque la gracia, más que una bonita palabra, más que ese favor inmerecido, tomándolo solamente como si fuera ello, la gracia es el todo de nuestra vida. Porque la gracia, lo que dice Pablo cuando escribe sus cartas, sobre todo la carta a los romanos, pero usted puede leer cualquier otra, lo que nos dice Pablo es que lo que no pudo conseguir la ley, lo que no pudo conseguir el hombre por sus obras, lo que era inalcanzable por nosotros, escúchame, esto es el asunto, lo inalcanzable. Hay movimientos religiosos que nos quieren volver a la ley. Hay momentos religiosos que nos quieren volver al cumplimiento de la ley. Yo hablaba con alguien en estos días porque una persona que estoy discipulando me hablaba de este tema porque alguien le habló de eso. Y yo le decía, cumplimos la ley en la medida que permitimos que la gracia esté en nuestra vida. Porque ya yo no cumplo la ley porque un mandato me lo manda, sino porque la gracia me lleva a identificarme con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me lleva a caminar conforme a lo que Dios quiere. Así que yo no me puedo sustentar en la ley. Necesito sustentarme en la gracia de Jesucristo.
Porque tanto Abraham como David, como Pablo, 3 hombres que fallaron en su carácter, tuvieron que apelar a la gracia para cambiar sus vidas, para entender el amor y la gracia y la misericordia de Dios. Y así como hablé de ellos en el sentido negativo, hoy yo quiero hablar de ellos 3, para que aprendamos de ellos algo que nos lleve a cambiar, que nos lleve a entender que es posible en Dios. Y viene el primer punto de mi prédica. Y el primer punto de mi prédica es el siguiente. Por la gracia, Abraham pasó de ser un cobarde a un valiente en él. Por la gracia, Abraham pasó de ser un cobarde a un valiente en él. Les dije al principio, como él negó a su esposa, como él por una decisión de obedecer la voz de su esposa, dañó su futuro, porque no tuvo interés en el momento que tenía que tenerla, porque no tuvo tal vez la dirección de Dios, o porque sí la tenía, pero tal vez no quiso escucharla. Y tomó una decisión que después le costó lágrimas, que le costó dolor. Tal vez en tu vida hay una decisión que te ha costado. Tal vez hay una decisión que te ha marcado hasta el día de hoy, pero Dios cambia esto. Pero ese hombre, inseguro, inestable, duditativo, me habla de cosas que tienen que ver con la gracia. Porque aunque era de un carácter débil, él aceptó el llamado de Dios para abandonar. ¿Abandonar qué? Su casa, su tierra, su parentela. Y tal vez Dios no te está pidiendo cosas grandes en este momento, sino te está diciendo, cambia aquellas cosas que te atan a un pasado. Cambia aquellas cosas que moldean tu carácter para que tu carácter sea más como el mundo y menos como yo. Y nos lleva a apartarnos, nos lleva a alejarnos, nos lleva a cambiar pensamientos, a cambiar formas, a cambiar actitudes y a empezar a pensar de una manera diferente. Entender que muchas veces lo que el mundo nos ofrece es vanidad y que tal vez vivimos en un mundo donde solamente queremos las cosas superficiales, las cosas que por encimita, las cosas que a mi carne le gustan, la belleza, la recreación, el verme bien, el tener dinero, el tener poder, el tener fama, el tener, bueno, lo que tú quieras. Y a veces es un mundo tan superficial. Es un mundo que nos exige tanto y nos da tan poco. Es el mundo en donde no tienes algo prolongado. Pero Dios le dijo a Abraham, abandona lo que tú tienes y yo te ofreceré algo mejor. Y lo que Dios le ofreció a Abraham fue tan grande que hasta el día de hoy, después de tanto tiempo, seguimos hablando de él. Y seguimos teniéndolo como un referente, como alguien que es digno de imitar. Fue tan grande su fe en medio de su debilidad, que a pesar de las circunstancias creyó. Porque cuando Dios le hace la promesa de su hijo, él tiene más o menos 75 años, cuando Dios le hace la promesa de su hijo. Y tuvieron que pasar 25 años para que esa promesa se hiciera real. Porque cuando Abraham tiene a Isaac, ya era un hombre de 100 años. Dice la palabra que a su esposa le había pasado la costumbre de las mujeres. Quiere decir que la esposa había llegado a la época de la menopausia, donde era imposible. Por eso Sara se ríe cuando el ángel le dice. Y el ángel le dice a Abraham, ¿por qué su esposa se ríe? Porque no cree. Pero es porque Dios hace lo que quiere con quien quiera. Y lo único que tú necesitas en esta mañana es tener esa dosis de fe. Mira que Dios no te está pidiendo ser perfecto. La perfección viene como producto de la fe, del caminar en fe, de creerle a Dios, de creer lo que Él hará con tu vida. Así que no importa lo que en este momento estés viendo, no importa lo que en este momento estés viviendo. Tal vez voy a hablar por un momento con las personas que tienen o que tenemos más de 50, 60 años. Porque tal vez nosotros pensamos que ya estamos muy viejos y que ya no hay nada que hacer. Pero a los 100 años Abraham tuvo un hijo. A los 80 años Moisés fue llamado a caminar, a sacar un pueblo a la libertad. Porque en Dios no hay edades. Eres tú el que le limita el tiempo a Dios. Pero tú puedes soñar. Ahora, si tú eres joven,
Qué bueno que aproveches tu juventud como lo hizo Jeremías. Y que como Jeremías dijo, Señor, pero soy un niño todavía. Y Él te diga, no importa que seas un niño, te llamaré y te enviaré a donde yo te diga. Así que aprovecha y disfrútalo. Y te lo digo yo porque hubiera querido, desde los 17 años que conocí al Señor, nunca haberme separado. Pero fui tan bruto que me separé. Y tuve que pasar 10 años de dolorosos. Pero si eres joven y Dios te llama, adelante. Y no lo sueltes por nada. Pero si eres adulto, no digas, ya pasó mi tiempo, ya pasó mi periodo, porque aún Dios puede levantar algo nuevo de ti. Porque Dios puede fortalecerte, porque Dios puede levantarte. Y resulta que Dios amó tanto a Abraham, perdón, estoy hablando de Abraham, y mostró tanta su fe otra vez, que después de que le dio su hijo, pasaron 12 años más o menos, 12, 15 años, y le pidió a lo que más amaba. ¿Sabe por qué le pidió a Isaac? Le pidió a Isaac porque tal vez Isaac estaba compitiendo en su corazón por el primer lugar con Dios. Y tal vez Dios en algún momento te tenga que pedir que quites de tu corazón aquello que compite con el primer lugar. Y mi pregunta es, ¿estás dispuesto a entregarle eso que compite en el primer lugar? Porque yo conozco muchas personas que aman a Dios y quieren a Dios, pero tal vez este requerimiento les cuesta. Entregarle lo que más aman. Entregarle aquello que no tenían, que fue promesa de Dios, pero que se convierte en su ídolo. Y Dios te dice, ¿recuerdas las palabras que le dijo a Pedro? Señor, Pedro, tú me amas de una manera incondicional. Y tal vez es la misma pregunta que le está haciendo en este momento a Abraham. Le está diciendo, tu amor es tan incondicional que eres capaz de darme a tu hijo. Y tal vez Abraham siente angustia, tal vez Abraham en su interior sintió cómo se le removió todo. Mas sin embargo él tuvo fe y creyó. Y le dijo, Dios, lo que me pidas, nada te negaré. Así que este Abraham es conocido como amigo de Dios. No por lo bueno que él haya sido, no por su vida ejemplar, sino porque él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Que él empezó a caminar en santidad. Y eso que le dijo en Génesis 17:1, que anda delante de mí y sea perfecto, se fue formando a través del tiempo. Filipenses 1:6 dice, el que inició la buena obra en ti es fiel para terminarla. Así que vamos hablando de un proceso. Y entonces tal vez tú no entras en Dios siendo perfecto, pero entras en Dios teniendo un corazón dispuesto y tomando la gracia como la forma en la que Dios actuará para que tú puedas cambiar tu vida y para que tú puedas vivir en lo que Él quiere. Por eso la palabra nos habla acerca de Abraham, y en Santiago la palabra nos dice lo siguiente. Dice, y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Wow. ¿Por qué? Porque tuvo fe. ¿Era perfecto? No, era un hombre cobarde. Era un hombre con falencias en su carácter. Pero Dios lo levantó y Dios lo fortaleció. Y Dios te puede fortalecer hoy. Tú no necesitas nada más que acercarte a Dios, que caminar con Él, que tener esa gracia para que el carácter de Cristo sea formado en tu vida. Pero voy a mi segundo personaje. Y mi segundo personaje es David. Y acá digo, por la gracia, David cubrió sus pecados y adoró con un corazón genuino. Por la gracia, David cubrió sus pecados y adoró con un corazón genuino. Wow. Ahora, ¿por qué Dios amó tanto a David? Bueno, Dios nos ama a todos igual. Y Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Pero cuando hago referencia a David, estoy hablando de ese hombre conforme al corazón de Dios. Porque si tú y yo conocemos la historia de David, David empezó en su vida cuando inició, fue una vida difícil. Era el menor de muchos hermanos. Su padre casi que como que no lo tenía en cuenta. Ser pastor de ovejas en la época de David no era un trabajo muy de alta alcurnia, sino por el contrario era un trabajo vil a los ojos de los demás. Era un trabajo que la gente de menos recursos, la gente más
más escasa, sin menos educación, tenía que realizar. ¿De acuerdo? Y ese era David. Mas sin embargo, dice la palabra que cuando David estaba en el desierto cuidando las ovejas, cuando pasaba largas horas allí haciéndolo, lo que él hacía, además de prepararse para lo que Dios tenía, porque dice la palabra en Samuel, dice que cuando venía el oso, cuando venía el león, él estaba presto para defender las ovejas. Además de eso, él aprovechaba ese tiempo para adorar a Dios, para alabarle, para bendecirle, para exaltarle. Y algo que me llama la atención de este hombre, que la palabra dice que es un hombre conforme al corazón de Dios, es que David siempre tuvo un corazón agradecido. ¿Tienes tú un corazón agradecido con Dios? ¿Sabes qué quiere Dios hoy? Que tú puedas agradecer lo que Dios te ha dado. Ahora, si tú me estás diciendo, ¿y qué me ha dado Dios? Estás mostrando que no tienes agradecimiento, porque solamente el hecho de que estés vivo es un motivo para agradecer a Dios. Pero tu familia, el hecho que tengas sustento, el hecho que tengas comida, el hecho que tengas las cosas que necesitas en este momento, son más que suficientes para que tú seas grato delante de Dios. Y resulta que este hombre, David, tenía ese corazón grato, tenía ese corazón agradecido con Dios, ¿de acuerdo? Pero resulta que cuando él peca, cuando él cae en ese tremendo pecado, que fue quedarse mirando a Betsabé, estar con ella, dejarla embarazada, querer engañar a su esposo, después matarlo, todo lo que pasó. Resulta que David entra en un profundo dolor y esto hace que su alabanza se apague, hace que su adoración se apague. ¿Sabes por qué se apagó su adoración? Porque el enemigo es hábil en avergonzarnos delante de Dios. Y tal vez yo pienso que algo que le decía el enemigo a David al corazón era algo que muchas veces el enemigo me ha dicho a mí. ¿Y vas a adorar? ¿Y vas a bendecir a Dios? ¿Vas a tomar otra vez tu guitarra para tocarle canciones al Señor? ¿O vas a levantar tu voz para adorarle? ¿No te da vergüenza hacerlo? Después de lo que hiciste, después de la forma como actuaste, después de la actitud que tomaste. Y muchas veces el enemigo viene a tu vida con juicio y con señalamiento. Porque lo que sabe hacer el diablo, lo que hace mejor el diablo, es señalarte y juzgarte y decirte: eres culpable, eres malo, no mereces, eres inmerecedor de lo que Dios te da. Porque es la forma como el enemigo utiliza para apartarnos. Y tal vez David cayó en ese juego. Se olvidó de un Dios misericordioso, se olvidó de un Dios clemente. Se olvidó de un Dios que dice la palabra en Isaías: aunque nuestros pecados fueran como el rojo carmesí, vendrán a ser emblanquecidos como Blancanieve. Y cayó. Y cuando cayó, en un salmo David expresa y dice: mientras que callé, se fue el gozo de la salvación, se fue la alegría del Espíritu Santo. Mis huesos se envejecieron, empecé a tener dolor, a tener tristeza. ¿Sabes qué pasa cuando tú guardas en tu corazón resentimientos, amarguras, dolores? Que tu cuerpo físico empieza a expresarlo. Si tienes dolor de huesos, si tienes dolor de rodillas, si te duele la cadera, tranquilo, no es coronavirus. Se llama pecado. Se llama la amargura que guardas en tu corazón. Se llama el hecho de que no has aprendido a perdonar, que no has aprendido a soltar las cargas, que no has entendido realmente cuál es la gracia de Jesucristo para que venga a tu vida, para que te perdone, para que te levante y haga de ti una persona diferente. Amo a Cristo porque a pesar de mí mismo, su amor sigue siendo igual. Y oro cada día para poder estar a la altura. Pero algo que quiere hacer el enemigo en tu vida es acallar tu oración, es acallar tu alabanza. Es que tú un día digas: no soy digno de adorarle porque fallé, porque pequé, porque mentí, porque tuve envidia, porque hice esto o aquello. ¿Sabes? A Dios no le sorprenden tus pecados. Le duelen, sí le duelen, pero no le sorprenden. Porque Él sabe la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Porque Él sabe que es irremediable ese pecado y Él sabe, es tan consciente de eso, que fue la cruz del Calvario para llevar tu carga,
para llevar tu dolor, para que tú fueras cambiado, para que tú fueras renovado en el poder, en la gracia, en el amor que Él tiene. Pero hoy, si estás seco como lo estaba David, si estás endurecido como lo estaba David, terminando esto, entra en tu cuarto, cierra la puerta, que nadie te moleste y clávate de rodillas al piso y dile: Señor, te necesito urgentemente. Necesito volver a ti. Porque cuando David volvió a reconocer su grandeza, cuando David volvió a la alabanza, David volvió a la adoración, su corazón volvió a revivir. Y volvió a ser ese hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios quiere levantarte así. Escúchame, tu fin no es un fin de muerte. Tu fin no es un fin de dolor. Tu fin no es un fin de fracaso. Tu fin es un fin de bendición cuando caminas en Él. Cuando entiendes que no es por lo que hagas bien o por lo que hagas mal, sino cuando entiendes que es por la gracia de aquel que te amó. ¿Sabes qué hizo Dios con David después de eso? Exactamente lo que hizo con Abraham. Empezó a formarlo, empezó a formarlo, empezó a formarlo para que llegara a la santidad, para que él caminara en santidad. Porque Dios nos da la oportunidad, porque Dios nos levanta. Y la palabra nos habla de las últimas palabras de David. Y las últimas palabras de David están en el libro de Samuel, segundo libro de Samuel 23:1, que dice: estas son las últimas palabras de David. David, hijo de Isaí. David, el hombre que fue elevado tan alto. David, el hombre ungido por Dios de Jacob. David, el dulce salmista de Israel. ¿Sabes? Al final, David entiende que Dios no lo llama el adúltero, que Dios no lo llama el asesino, que Dios no lo llama el mentiroso. Dios lo llama el dulce cantor, el hombre que fue elevado. Y mira que en esas palabras David sigue teniendo un corazón grato, un corazón agradecido. Y hoy Dios quiere que tú tengas un corazón grato, que tú tengas un corazón agradecido delante de Dios, que tú puedas entregarle a Dios tu vida y decirle: ok, Dios, yo reconozco, esta es mi realidad, pero yo quiero trabajar sobre esa realidad. Yo quiero pedirte que tú me enseñes a cambiar esta realidad para que yo pueda acercarme a ti, para que yo pueda formar mi carácter conforme al carácter tuyo, para que mi corazón sea un corazón moldeado por ti. Ahora, me llama la atención de estos dos personajes que acabo de hablar, de David y Abraham, porque para el pueblo de Israel son referentes, son columnas. Cuando tú lees en Mateo, la genealogía de Jesús, tú tienes que entender dos cosas. Primero, Mateo fue directamente escrita a los israelitas, a los judíos. Así que las personas que escribió este evangelio entendía la historia, la cultura, el contexto de todo lo que hablaba en Israel. Y para Israel, Abraham y David eran bien importantes. Y cuando Mateo empieza a hablar de la genealogía de Jesús, dice que empezó en Abraham, y habla que de Abraham a David hay no sé cuántas personas, y de David a la dispersión 7 y Bueno, no estoy hablando de eso. A lo que me refiero es que David y Abraham son columnas en Israel. Pero estas columnas fallaron, pero acudieron a la gracia de Dios. ¿Sabe qué le dijo? ¿Qué promesa le dio Dios a David? Le dijo: en tu trono, David es rey, en tu trono se levantará el rey verdadero y el que gobernará por la eternidad. Y está diciendo que de ese trono se levantaría Cristo. Cristo viene de la genealogía de Abraham. Cristo viene de la genealogía de David. Cristo viene de hombres que fallaron, de hombres que fueron hombres blandos en su carácter, pero que tuvieron un corazón conforme al corazón de Dios. Así que Dios hoy nos dice que hay esperanza. Y vengo con mi punto número 3. Y mi punto número 3 es: por la gracia, Pablo entendió que no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo tuvo que entender que no por obras, para que nadie se gloríe. Si tú tienes la oportunidad, finalizando el servicio o en estos días, en tu devocional o algo, yo quisiera invitarte a que tú fueras a Filipenses capítulo 3. Porque Filipenses capítulo 3 nos habla de la hoja de vida de un señor llamado Saulo de Tarso. Y sabes, esa hoja de vida
Es una hoja de vida impecable. Porque Pablo allí dice, yo tengo derecho a ser el más, tengo ciudadanía romana, soy judío de judíos, en cuanto a la ley soy irreprensible, un hombre sin tacha, un hombre honesto, un hombre recto, un hombre perfecto, un hombre que no tiene imperfección en nada. A diferencia de Abraham, a diferencia de David, tal vez Pablo, Saulo de Tarso, estoy hablando de Saulo, tenía mucho de qué ufanarse. Tenía mucho de qué decir, yo tengo poder, yo tengo autoridad, yo tengo la capacidad de reprender, yo tengo la capacidad de hacer. Este hombre, ya les dije al principio, fue el hombre que estaba dispuesto a apresar y aún a matar a los cristianos. Fue el hombre que consintió la muerte de Esteban. ¿Sabe por qué Saulo de Tarso estaba dispuesto a hacer lo que fuera por sus principios, por sus ideales, por su conocimiento, inclusive a matar? Porque él era perfecto, porque él era una persona que no tenía tacha. Pero cuando Saulo de Tarso se encuentra con Cristo, la palabra solamente nos relata lo que pasó físicamente. Nos relata que una luz lo resplandeció, que él cayó al piso, que quedó ciego, que dijo que escuchó una voz que le decía, yo soy Cristo el que persigues, porque dura cosa te es dar patadas contra el aguijón, algo así le dijo el Señor. ¿De acuerdo? Pero yo creo que en el fondo, lo que ya en el corazón de Pablo sucedió, fue el que él entendió su incapacidad por acercarse a Dios. A veces nos creemos tan perfectos, nos creemos tan sabios, nos creemos tan buenos, que sin darnos cuenta colocamos nuestra confianza en nuestras propias obras. Colocamos nuestra confianza en nuestra propia sabiduría humana. Colocamos nuestra confianza en que yo soy el que entiende, yo soy el que sé, a mí nadie me explica, a mí nadie tiene que decirme nada, yo ya tengo todo planeado. La pandemia es una buena oportunidad para mirar que no teníamos nada planeado, que esto se salió totalmente de control, que Dios está actuando como Él quiere actuar y que muchos de nosotros, tú y yo, estamos aprendiendo a vivir por la fe, a vivir por lo que Él da, a vivir por la provisión de Dios, porque solamente es por Él, solamente es por lo que Él haga. Y Pablo tuvo que entender esto. Y cuando él está en Filipenses, capítulo 3, hablando acerca de su biografía, al final de Filipenses él dice lo siguiente, y dice, pero todo esto, y déjeme de serle muy claro, porque en la traducción de la Reina Valera dice, y todo esto que tenía, entonces su currículum, los títulos, los cargos, la experiencia laboral, su ciudadanía, si usted quiere la ciudadanía que tenía, sus pasaportes, sus visas, todo lo que él tenía. Dice, todo esto lo estimo por basura, pero por basura lo dice en la Reina Valera. Pero la traducción original en el griego no dice basura, sino dice lo tengo por excremento. O sea, eso es lo que vale para mí, todo lo que he ganado. Yo no sé si lo he dicho acá porque creo que lo dije fue en una clase que tenía con una persona. No, nunca lo he dicho acá, pero si lo digo acá, entonces, si lo repito, perdóneme. Pero yo en Pablo veo algo que Jesús dijo en una de sus parábolas. Jesús dijo en una de sus parábolas, ¿a qué compararé el reino de Dios? Y dijo, el reino de Dios es como el hombre que encuentra la perla del gran precio y va y vende todo lo que tiene por conseguir esa perla. Y yo veo a un Saulo de Tarso que encuentra a Cristo, que entiende la revelación del reino de Dios, y está dispuesto a renunciar a todo lo que tiene, a todo lo que en este mundo le da prestigio, le da seguridad, le da abolengo, le da estabilidad económica, le da poder y le da autoridad. Él está dispuesto a renunciar a todo solamente por haber conocido a Cristo. Porque seguramente valoró lo que significaba Cristo para él, valoró lo que significaba caminar en su gracia, caminar en su dimensión y caminar en su amor. Y a eso es lo que apunta la palabra. Así que ese Saulo que estaba dispuesto a matar por sus ideales, es Pablo que ahora está dispuesto a morir por Cristo. ¡Wow! Le cambió la vida. Y ahora, si camina en santidad, antes, aunque cumplía la ley, no caminaba en santidad, porque no entendía el evangelio desde el amor, lo entendía desde la ley.
pero ahora lo entiende desde el amor. Y la palabra dice algo sobre Pablo que me encanta. Y dice que él oraba, y dice, segunda de Corintios 12:9 dice, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿Qué dice Pablo? Que él ahora se goza en sus debilidades. Dios quiere formar nuestro carácter, pero la única manera de formar nuestro carácter en Dios es cuando yo me acerco a Él y le permito a Él actuar en mi vida. Cuando yo entiendo mi incapacidad, cuando yo entiendo mi tibieza, cuando yo entiendo la dureza de mi corazón y sé y entiendo que ahora es Dios. Así que quiero hoy invitarte a que tú permitas que Cristo te lleve. Vuelvo y te digo, espero que esta semana haya sido una semana de confrontación. Que haya sido de bendición, pero también de confrontación, y que tú puedas recibir esa revelación de Dios. Pero que Dios hoy te cambie. Así que te invito a que cierres tus ojos. Padre, yo te doy gracias por la palabra que ha sido predicada en esta mañana. Y porque, Padre, tal vez tú nos llevas a entender, Señor, que antes de estar mirando, Señor, la situación que estamos viviendo y lamentarnos y llorar y quejarnos por todo lo que está pasando, tú, Señor, nos has metido en este desierto para formar nuestro carácter y para que aprendamos a depender de ti, Señor, y que entendamos que no somos tan maravillosos ni somos tan increíbles en nuestra propia fuerza, Dios, y que necesariamente necesitamos acudir a ti. Necesitamos acudir a tu gracia, a tu amor y a tu bendición. Danos un corazón, Señor, que tenga valor, Padre. Pero ese valor, Señor, que no venga de nuestro propio valor, sino que venga de conocer tus promesas, de conocerte a ti, de conocer tu amor, conocer tu gracia, conocer tu misericordia y entender que tú eres soberano, que tú eres santo y eterno, Señor. Permite, Señor, que nunca se cierren nuestros labios para adorarte, para bendecirte, Dios, porque la adoración, Señor, es la mejor arma que nos acerca a ti. La adoración, Señor, es el mejor camino para acercarnos a tu amor, a tu misericordia y para poder ver tu poder, ver tu gloria, ver tu gracia en cada circunstancia, Señor. Para entenderte, para amarte, para bendecirte, para exaltarte, Dios. Danos un corazón humilde, Señor, que no se gloríe en su propia grandeza, en su propia habilidad, en su propio poder, Señor, sino un corazón que pueda agradarse en ti, en tu amor y en tu misericordia. Hoy permítenos entender que la perfección que tú quieres de nosotros no la conseguiremos cuando nosotros la buscamos en nuestra propia capacidad humana, sino que esa perfección se logra cuando nos rendimos delante de ti y somos conscientes de nuestras debilidades como lo hizo Pablo. Pero que eso nos lleva a mirarte, a amarte y a bendecirte. Hoy te queremos adorar, hoy te queremos bendecir, hoy queremos glorificar tu nombre, queremos honrarte, Dios del cielo. Y darte a ti toda la alabanza, darte a ti toda la gloria y toda la honra, porque tú eres bueno, porque tú eres santo y porque por siempre es tu misericordia. Hoy oro para que esta palabra, Señor, haya caído en buena tierra y para que podamos ser, Señor, levantados, fortalecidos y bendecidos en ti. A ti toda la gloria y a ti toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Iglesia, espero que esta palabra haya sido de bendición, espero que esta palabra te bendiga, te nutra. Quiero pedirte que coloques tus comentarios en tu celular o en en donde estés viendo la transmisión, las voy a leer más tarde, pero espero que puedas decir si me gustó, si tú nos acompañas hoy por primera vez. Si por primera vez estás conectado con nosotros y quieres que te atendamos, esta semana contactamos a una persona que nos está hablando desde Centroamérica y vamos a empezar con él un proceso, pero queremos que tú también, si vienes por primera vez, que estés con nosotros o que nos dejes tu comentario, que nos dejes las cosas que nos puedan ser de bendición para poder seguir bendiciendo, ¿de acuerdo? Bendecimos a cada persona que es fiel con la iglesia.
Bendigo tu alacena, bendigo tus diezmos, bendigo tus ofrendas, bendigo tu casa, bendigo tu salud, que siempre esté la cobertura, la gracia y la bendición de Dios para guardarte, para cuidarte. Gracias porque tu fidelidad es lo que nos permite seguir adelante en este trabajo, en esta obra y para que podamos seguir adelante. Y si tú no has podido diezmar, ofrendar porque la circunstancia está difícil, oramos por tu economía, oramos para que Dios te bendiga, oramos para que Dios traiga esa provisión y esa bendición, ¿de acuerdo? Lo hice anoche, pero quiero hacerlo hoy otra vez, y es saludar y bendecir a la Fundación. Gracias por esa obra hermosa que se hizo ayer en Bosa. Bendigo a todas las personas que generosamente ofrendaron dinero, ofrendaron mercados, ofrendaron ropa, ofrendaron papas, todo lo que se pudo llevar. Fue una jornada muy especial. Bendigo a Paulita, bendigo a Claudita, a Martica, a Belkis, que fueron como las 4 guerreras que estuvieron ahí en esa labor. Bendiciones y gracias, iglesia, por ser esa iglesia que se mueve, que se moviliza, que podemos alcanzar la bendición de Dios. Dios los guarde, Dios los cuide, Dios los prospere y seguimos adelante en todo lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Seguimos recogiendo ofrendas, seguimos recogiendo donativos, hay todavía campañas que hacer. Alguien me dijo, pastor, ¿y vamos a seguir? Claro que vamos a seguir, claro que no estamos atemorizados ni mucho menos, sino estamos esperando el tiempo. ¿Cuánto tiempo más los servicios así? Bueno, les cuento que terminó la cuarentena en Suba y empezó la cuarentena en, ¿cómo se llama? En Usaquén, que es donde queda la iglesia, ¿listo? Entonces no sé si 1 o 2 domingos vamos a estar más así, transmitiendo desde la casa, pero esperamos que ya en 15 o 20 días podamos volver a la iglesia, solamente la alabanza, solamente el sonido y solamente el pastor o los pastores, pero vamos a empezar esto y ya seguramente para septiembre, bueno, pero ya será septiembre, estamos empezando a mirar si abren los protocolos. No creo que abramos de una vez, pero ya se están empezando a hacer protocolos para abrir las iglesias, así que vamos a estar pendientes de esto, ¿de acuerdo? No olviden esta semana nuestras reuniones normales. A partir del martes, mañana los pastores descansan, pero a partir del martes empezamos todas las actividades, las escuelas y todo lo que hay. Por favor, los grupos de influencia. El viernes los matrimonios estuvimos de rechupete, muy chévere, muy rico, y animo a todos a que estemos en los grupos, en las escuelas y en la bendición. Gracias por estar con nosotros, y esta noche tenemos una gran bendición que es una velada unida a nivel nacional. Lo vamos a transmitir por la página de la iglesia. Mateito nos va a hacer el favor, pero igual en todo caso hay 2 páginas y les voy a dejar con la publicidad de la vigilia. Y ya con esto terminamos. Gracias por estar con nosotros, gracias por habernos acompañado esta mañana. Los bendigo, que tengan una feliz semana, un tiempo de bendición. Mañana es día de descanso, mañana no hay trabajo, así que en su casa, por favor, comparta con su familia, comparta un cono, comparta un helado, vean una película, hagan un juego de mesa, pero por favor compartan y tengan en cuenta todo lo que hemos hablado acerca de formar el carácter de Cristo. Iglesia, los amamos, los queremos. Mi esposa y yo les enviamos un saludo muy especial. Bendecimos a todos nuestros servidores, a los servidores de la iglesia, a los de la alabanza, a los del sonido, a los maestros que están ahorita trabajando, a los líderes de grupos de influencia, a los maestros de niños que trabajan con ellos los días sábados. Bendecimos a todas las personas que nos ayudan en las diferentes áreas de la iglesia. Los bendecimos, enviamos una palabra de fortaleza. Que Dios los guarde, que Dios los cuide y que Dios los bendiga. Los llevamos en nuestro corazón. Y entonces, como ya les dije, los dejo con el video de la velada. Por favor, esta noche no se la pierdan, los esperamos. Estos no son momentos fáciles, nunca lo hemos dicho. Los momentos que se vienen no son momentos fáciles para la humanidad, ni para América Latina, ni para nosotros. COVID. ¿Qué COVID? Estamos en tiempos críticos, y es aquí donde hombres y mujeres de Dios unen fuerzas en oración para declarar el poder de Dios sobre nuestra nación. 32 departamentos, todos los ministerios, todos los pastores de Colombia, más de 10 millones de cristianos unidos, orando por nuestra nación. Gran vigilia unida por Colombia. Será una noche sin precedentes. 16 de agosto. Conéctate por nuestras redes sociales. Encuéntranos como Vigilia Nacional Colombia Hora en Facebook y YouTube.